sí, sí, está ligado. Ecuación de tal cosa, no. Lo que nos queda resolver, después lo vamos a resolver con la cátedra, es el tema de las unidades. ¿Sí? A ver, ¿qué les vamos a dejar usar de unidades? Porque se fueron preguntas anteriores y ahora acá también me estaban haciendo una consulta vinculada a ese tema. Bueno, ahora sí, tenemos lo que queda de la clase de hoy y la del viernes para dedicarnos a la hidrodinámica. Habíamos dicho, hidrodinámica, que la separación del estudio de los fluidos en hidrostática y en hidrodinámica es simplemente una cuestión para que se pueda comprender más fácil, creemos los profes, una cuestión, llamémosla pedagógica, ¿sí? Pero no hace falta esta distinción porque de hecho ahora cuando empezamos a poner a los fluidos en movimiento, ¿sí? En movimientos, porque en la prensa hidráulica también hay un movimiento de fluido, ¿sí? Pero bueno, ahora los ponemos en circulación, en movimientos a largas distancias. Y bueno, y vamos a usar mucho de lo que habíamos rotulado como hidrostática. Bien, como siempre, como en todo tema que se inicia, o que se continúa, o que avanzamos en el tema, uno tiene que definir algunas cantidades, algunas cuestiones, algunas variables, algunos parámetros también. Ahora vamos a poner el fluido en movimiento. Cuando poníamos nosotros no vimos estática, en el colegio también se ve estática y quienes estudian odontología, por ejemplo, ven mucho de estática, uno de los primeros temas que ven, porque ustedes saben, los odontólogos trabajan mucho con estática por el tema de las palancas. Cuando hacen extracciones, tienen que ver en qué puntos se pueden apoyar, cómo hacer, dónde no apoyarse, cómo hacer la fuerza, qué herramientas utilizar, ¿sí? Entonces, bueno, utilizan algo que es la estática en la física. O sea, fuerzas, la aplicación de fuerzas, pero sin movimiento de los objetos. Bueno, acá más o menos ese sería el equivalente, la hidroestática. Pero ahora tenemos que poner en movimiento el fluido. Y cuando poníamos en movimiento los objetos, en la cinemática, definíamos cantidades. ¿Qué cantidades definíamos? La posición, la velocidad, la aceleración, y con eso ahí definíamos ecuaciones y empezábamos a trabajar. Luego pasamos a consideraciones de energía, ¿sí? Y veíamos que había distintas maneras de resolver por ahí una situación dependiendo de los datos que yo tenga. Porque ahí surgen las preguntas, vienen acá y nos dicen, profe, ¿esto lo resuelvo por energía o lo resuelvo por...? Porque esa es otra cuestión en el parcial, ¿no? En el parcial no vamos a decir, este es de ejercicio de energía, este es de hidrostática, este es de dinámica, este es... No, o sea, se les entregan 10 ejercicios a ustedes y ustedes tienen que resolverlos con los conocimientos que tienen. Y a veces dudan, ¿sí? Si es por cinemática o si es por energía. Eso lo vamos a practicar también en estas clases extras de ejercicios también, ¿sí? A ver, cuáles son los tips, cuáles son las cuestiones que tengo que mirar para saber identificar rápidamente de qué tema se está tratando, cuando hay alguna confusión. Entonces tenemos que definir algunas cuestiones acá. Ahora ponemos un fluido en movimiento. Y vamos a empezar por los líquidos en movimiento. Sandra después va a tratar otros temas, ¿sí? Cuando hablemos de fenómenos de transporte, difusión, ósmosis, van a ver también que podemos poner los gases en movimiento y podemos ahí ver algunos procesos justamente a nivel de los pulmones. Bueno, para poner los fluidos en movimiento tenemos que definir, así como definíamos, por ejemplo, la velocidad, vamos a definir otras variables. Pero veamos con qué fluidos vamos a trabajar primero. Hay muchos fluidos, ¿sí? Hay muchísimos tipos de fluidos, pero podemos hacer una gran división entre lo que se conoce como o podemos dividir
que son divisiones que las hacemos desde el punto de vista también de facilitar algunas cuestiones para poder comprender procesos complejos. Entonces algo que hacemos habitualmente es separar a los fluidos en fluidos ideales y fluidos reales. O líquidos ideales, particularmente vamos a empezar con líquidos ideales y líquidos reales. Una aproximación al ideal. Entonces, cuando uno dice ideal es porque deja fuera algunas cuestiones, ¿sí?, que son más complejas y trabaja sobre esas cuestiones complejas, por ahí no son tan relevantes. Si quiero el detalle de alguna cosa, tal vez sí, pero hace algunas aproximaciones en muchos temas de la ciencia. Nosotros vivimos haciendo aproximaciones para poder, encarar el estudio de un tema, ¿no?, en la ciencia. Entonces hacemos aproximaciones que por ahí no son tan verdaderas, pero que me sirven mucho para poder describir el proceso, el fenómeno. Y entonces los fluidos que vamos a trabajar tienen algunas cuestiones. Primero vamos a considerar fluidos que circulan o se mueven a bajas velocidades. Un fluido ideal es un fluido que no presenta viscosidad. Y acá viene el primer gran tema. ¿Qué es la viscosidad? ¿Qué es la viscosidad? Es como el rozamiento, me dicen acá. Es el espesor de un líquido, el rozamiento. ¿Qué es la viscosidad? Nosotros nos enfrentamos a la viscosidad todo el tiempo, ¿no? Ustedes untar mayonesa es lo mismo que untar miel. ¿Untar mayonesa es lo mismo que untar dulce de leche? ¿No? ¿Quién es? Bueno, después vamos a hablar de cómo haría. Pero entonces, ¿por qué? Porque justamente la densidad, la viscosidad tiene que ver con lo que decía el compañero, tiene que ver con propiedades es una propiedad de los fluidos vinculada a la resistencia a fluir. Cuanto más viscoso es un líquido, ¿sí?, más se resiste a fluir. Como el dulce de leche, la miel, ¿sí? Entonces es una propiedad que está vinculada justamente con esa resistencia a fluir, con el rozamiento. Es una propiedad, a diferencia del rozamiento, el rozamiento depende de las superficies, depende de dos superficies, las dos superficies que tengo en contacto, ¿sí? La viscosidad no, es una propiedad intrínseca propia del líquido, ¿sí? Va a tener un fluido, un líquido, va a tener una viscosidad independientemente de que esté en un frasco, o de que esté fluyendo, o de que esté en contacto con otra sustancia, ¿sí? Es algo propio del líquido, su viscosidad. Y acá es lo primero, no tenemos que confundir viscosidad con densidad. Son dos características, dos propiedades absolutamente diferentes. ¿Sí? Recuerden, la viscosidad es la resistencia a fluir. Cuanto más viscoso, más resistencia. Entonces, veamos, por ejemplo, el agua y el aceite, el agua y el petróleo. ¿Han ido al Museo del Petróleo? El Museo del Petróleo es nuestro, depende de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es uno de los pocos museos de petróleo del mundo, ¿sí? Cuando ustedes llegan al Museo del Petróleo, está aquí en kilómetro 3, ¿sí? Para los que conocen kilómetro 3, muchos de ustedes vivirán en kilómetro 3 o no, o pasarán por kilómetro 3 con el colectivo. Está la Anónima, bueno, enfrente a la Anónima está el Museo del Petróleo.
Cuando ustedes lleguen, y no sé si como estudiantes no tienen algún, me parece que tendrían que averiguar, ¿sí? Pero como estudiantes capaz que tengan algún beneficio para entrar. Es muy interesante porque es algo nuestro, es algo de la región, está toda la historia, ¿sí? de la industria petrolera, desde 1907 hasta ahora. Está el pozo número 2, ahí arriba, el segundo pozo donde se extrajo petróleo, pero bueno, es muy interesante, pero lo bueno es que Miguel, uno de los guías, son muy capos los guías, Miguel los recibe y lo primero, los recibe con un frasco. Lo recibe con un frasco grande que tiene petróleo y agua. Les ponen un frasco grande, se los pone enfrente y ustedes me dirán cómo está ese petróleo y agua. Lo tiene estático, digamos, ¿sí? ¿Dónde está el petróleo? ¿Dónde está el agua? ¿Está mezclado? ¿Es todo de un solo color? ¿Qué les parece a ustedes? Es como el agua y el aceite, me dicen acá. Pero lo que tiene de lindo es que como el petróleo es bien negro, ese petróleo, ahí se van a enterar, por ejemplo, que hay petróleos amarillos, que hay petróleos azules, hay una gama de colores diferente. Uno piensa que el petróleo que es negro, ¿sí? Solamente, dependiendo de los compuestos que tenga, tiene distintos colores y se van a enterar. Pero bueno, lo recibe con el frasco y tiene la mitad del frasco agua, líquido transparente, y la otra mitad por encima negro. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Está bien eso? ¿Está bien o no está bien? Pero, ¿cómo es la cosa? Y ahora los empiezo a mezclar yo, les empiezo a mezclar la idea y después salimos, espero. Pero el petróleo no es más viscoso que el agua. No, el aceite, ¿no es más viscoso que el agua, el petróleo? Sí, ¿no? Tiene una viscosidad. Aparte hemos visto por acá que el petróleo se pone duro, cuando está frío se pone más duro. Entonces, si el petróleo es más viscoso, ¿por qué está arriba del aceite en el frasco? ¿Vieron cómo empiezo a...? Epa. Bueno, no quiero que se les presenten estas dudas en el parcial, por eso tratamos de erradicarlas acá. Y tiene que ver con que ya los confundí, como los confundimos en los enunciados de los parciales. No es que los confundimos, les preguntamos cuestiones para ver si ustedes tienen bien arraigado el concepto. Entonces, ahora vamos a salir ¿sí? de esta encrucijada. El punto es, dijimos, viscosidad y densidad son cuestiones diferentes. La densidad es lo que me indica a mí, la densidad, que es lo que estuvimos viendo más temprano, y la clase pasada, es lo que me indica a mí cómo van a estar ubicados, lo mismo que en el trago ese que tomamos, ¿no? Cómo van a estar ubicados los líquidos. Los más densos, ¿a dónde van? Abajo. Y entonces, ¿por qué el agua está abajo y el petróleo está arriba? ¿Por qué es más densa el agua? El agua es más densa que el petróleo, entonces va abajo. Cuando yo mezclo agua y aceite, pongo en un vaso agua y aceite, ¿a dónde está el agua y a dónde está el aceite? El agua está abajo, el aceite está arriba. ¿Por qué? ¿Por qué es más densa el agua? ¿Sí? Es más densa el agua, entonces el agua está abajo. ¿Sí? Bueno, entonces ya esa es la propiedad, es la que tiene que ver con la densidad, que no tiene nada que ver con la viscosidad. El petróleo es más viscoso, es mucho más viscoso, presenta mucha más resistencia a fluir que el agua. Pero eso tiene que estar relacionado justamente con la viscosidad. ¿De acuerdo? Entonces, una sustancia, un líquido, puede ser más viscoso que otro y menos denso. O puede ser más viscoso y más denso. O sea, son propiedades independientes. Eso que tiene que quedar claro. Son características independientes. Entonces, bueno, volvamos a Miguel, lo recibe con el frasco. ¿Sí? El agua abajo, el petróleo arriba. ¿Y qué hace Miguel? Los ve, les muestra el frasco, da vuelta al frasco, lo sacude bien
¿Y qué piensan que pasa? Se mezcla todo. Se mezcla todo y se hace una mezcla homogénea, algo homogéneo. ¿Ven ustedes? Un solo líquido, un solo fluido ahí adentro. ¿Sí? Ven un solo fluido. ¿Por qué? Porque le dio la energía suficiente a ese fluido como para que se mezcle. ¿Sí? Se mezcla. Vuelve a poner el frasco, o lo deja así, o lo da vuelta, ¿y qué creen que pasa? Casi instantáneamente se vuelve a separar, volviendo a quedar el agua abajo y el petróleo arriba. ¿Por qué? Porque la densidad es diferente, es muy diferente, ¿sí? Entonces rápidamente, o sea, y las moléculas se cohesionan unas con otras, o sea, cada una con con moléculas similares, y bueno, entonces se separan y van las más pesadas abajo, las más livianas arriba. ¿Mm? Bien, entonces ahí vimos bien la diferencia entre lo que es la densidad y la viscosidad. La viscosidad, ¿sí? Tanto como la densidad, pero mucho más la viscosidad. La densidad también depende de un montón de variables físicas, ¿sí? Pero tiene menos variación, por ejemplo, con la temperatura que la viscosidad. La viscosidad depende fuertemente de la temperatura, depende mucho de la temperatura. Y si no, cuéntenme qué significa untar dulce de leche en un panqueque con el dulce de leche que salió de la heladera o con el dulce de leche que estaba al sol o que estaba en la mesada. Cuando sale el dulce de leche de la heladera, ¿sale a cuánto? ¿A qué temperatura? 7, 8, 10 grados, 7, lo que sea. Y el otro lo tengo en verano a 32 grados. Entonces, claro, que tengo en la mesada a 32 grados, lo unto, ¿no? Lo mismo con la miel. Entonces, es una propiedad que depende fuertemente de la temperatura y de otras cuestiones, ¿sí? Pero no vamos a utilizar aquí la dependencia de la densidad ni de la viscosidad esencialmente con la temperatura, pero lo tienen que saber. Son propiedades que no todas las propiedades actúan de la misma manera o cambian de la misma manera con otros factores como la temperatura, la presión, lo que sea. Entonces definimos la viscosidad, la vamos a, ¿sí? Es una nu, la n con una pata más larga. Viscosidad. Para que no confundan por ahora, vamos a ver cómo llegamos a la unidad. ¿Sí? Una unidad que es muy utilizada es el POIS, ¿sí? Que no es una unidad del sistema internacional. Entonces, y la más utilizada es el centipoise, pero bueno, ahora después vamos a llegar a eso. ¿Sí? Sí. Tenés que explicar Bernoulli. Sí, ahí vamos. Entonces tenemos viscosidad, después tenemos un fluido que es, los fluidos vamos a considerar que se mueven en capas, ¿sí? O sea que no se mezclan, son como capas de fluido, como venas, ¿sí? Como venas que no se entrelazan unas con las otras, ¿sí? Bien. Y son fluidos, dijimos, que se mueven a bajas velocidades. Después vamos a considerar también que es que en cada punto del fluido, ¿sí? Tenemos un fluido que se mueve, entonces, esto por una tubería, por una vena, una arteria o por un conducto, entonces es como que se va a mover en capas. ¿Sí? No vamos a tener flujos turbulentos que se llaman, ¿sí? Que por ejemplo que esta capa se me mezcle para acá así, esto no. A pesar de que ocurre, son los flujos turbulentos. Y los flujos turbulentos, que tenemos flujos turbulentos, bajo determinadas condiciones y en determinadas posiciones del sistema circulatorio, provocan también algunas consecuencias, como vamos a ver la clase que viene. Bien, y después lo que vamos a considerar también es que en cada punto la presión y la velocidad no cambian con el tiempo. No quiere decir que la presión en el punto 1 y en el punto 2 sean la misma. No, yo digo que en el punto 1
¿sí? Voy a tener una velocidad y una presión indefinidamente, que puede o no ser la misma que en el punto 2, pero en el punto 2 voy a tener una presión y una velocidad indefinidamente, ¿sí? Bien. Y luego, a ver, si, para graficar, para dibujar, no graficar, para dibujar esto como corresponde, ¿sí? Van a ver que yo tengo un perfil de velocidades, ¿sí? Tengo mayor velocidad en el centro y velocidades menores. Este representa el vector velocidad, ¿sí? Y aquí, en este punto, tengo velocidad cero. ¿Y eso porque eso lo vamos a ver en la clase que viene? Eso es un perfil real, ¿sí? Un perfil real, cuando tengo un fluido real que tiene viscosidad, etcétera, voy a tener esa situación. Bien, tenemos que definir una cantidad sumamente importante que es el caudal. Y el caudal se puede definir de diferentes maneras, pero el que vamos a usar aquí es el caudal volumétrico, que me dice a mí la variación de volumen de fluido por el tiempo que emplea ese fluido en pasar a través de una... Es decir, cuánto volumen, por ejemplo, a través de esta superficie de entrada, ¿sí? Cuánto volumen entra, qué cantidad de fluido entra por unidad de tiempo. Entonces, el volumen está ¿qué está? En metro cúbico, la unidad del sistema internacional, ¿sí? Y el tiempo en segundo. Como usamos cantidades menores, o sea, unidades menores, digamos, porque los flujos son menores, entonces podemos usar, por ejemplo, centímetro cúbico sobre segundo. Bien, caudal. Definimos entonces el caudal. Bien. Ahora ponemos el fluido en movimiento. Bueno, tenemos el caudal, este es el caudal volumétrico. Y podríamos tener un caudal másico que no lo vamos a utilizar, es cuánta masa pasa por esa superficie, ¿sí? En la unidad de tiempo. Este es el caudal másico que mucho no lo vamos a utilizar, caudal másico. Y estará en, obviamente, kilogramos por segundo, pero no lo utilizamos mucho. Ahora, yo tengo a través de esta superficie, una superficie S, a través de esta superficie pasa el fluido con una cierta velocidad. ¿Sí? Entonces, yo puedo darme cuenta que este volumen, ¿sí? Este volumen de fluido que entra en un determinado tiempo, lo puedo definir el volumen como el área por, perdón, el volumen no, el caudal, no el volumen, ¿sí? El área por la velocidad. Fíjense que uso B grande y B chica, B mayúscula y B minúscula. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo aquí la superficie, para ver las unidades, una superficie me da en metros cuadrados, la velocidad en metros sobre segundo, o sea que esto es metro cúbico sobre segundo, o sea que esto tiene unidades de caudal. ¿Sí? Entonces, caudal Q es la superficie también o área por velocidad. Eso me dice, es algo importante, porque eso me dice que si me cambia el área en una arteria, por ejemplo,
Si me cambia el área, va a cambiar la velocidad. Entonces yo tengo una obstrucción, tengo unas placas en una arteria, sí, supongamos una arteria, no sé, de medio centímetro de diámetro. Si tengo una persona con una arteriosclerosis severa, es decir, deposición de placas en la parte interior del conducto, me va a restringir el área, me va a restringir la superficie o el área del conducto, por lo tanto, en esa sección va a aumentar la velocidad. ¿Sí? Bueno, pero eso va a traer un montón de consecuencias porque el restringir el conducto también, como vamos a ver la clase que viene, me va a traer aparejado también un aumento en el rozamiento, en la resistencia al fluir de esa sangre. Y ese aumento de rozamiento, ese aumento de la resistencia, me va a traer consecuencias en la presión, ya lo vamos a ver. Y esa presión me va a traer consecuencias en el funcionamiento del corazón. O sea, tema más relacionado que este que empieza hoy y sigue el viernes con la cardiología no hay. Todos los cardiólogos tienen en cuenta, o sea, saben perfectamente esto. ¿Sí? Bien. Para poner los fluidos en movimiento, y con esto terminamos, y para que puedan hacer varios los ejercicios de mañana, ¿sí? Si yo aplico la conservación de la energía, y por eso vimos energía el otro día, vimos precedentemente energía, si yo aplico la conservación de la energía en un fluido, estamos en un fluido ideal. Si es un fluido ideal, es un fluido que no pierde energía en su circulación. Después vamos a ver que la sangre, para mantenerse circulando, necesita energía, que es la energía que ingerimos por los alimentos, ¿no? Para que funcione la bomba que tenemos, que es el corazón. Pero, bueno, es lo que sigue. Pero para poner en circulación, entonces, el fluido, consideramos inicialmente es un fluido ideal, no hay pérdida de energía, y si yo hago un balance de energía, así como hacíamos un balance de energía entre dos puntos ¿se acuerdan? Tomábamos un punto inicial, un punto final, y nosotros elegíamos cuál era el punto inicial y cuál era el punto final, para plantear los problemas de energía. No era porque, no, lo pusimos ahí porque tenemos que dar al tema de energía porque sí, era por este tipo de cuestiones, ¿sí? Gracias al planteo de energía, ¿sí? Bernoulli hizo en su momento un planteo de energía justamente para la circulación de un fluido. Vamos a poner repito el caso más. Este es un fluido, esto no está en una mesa, ¿sí? Esto está, vamos a ponerlo acá. Bueno. Esto está en la vertical, ¿sí? Esto tiene altura. 0. Entonces aquí tengo 0 y aquí tengo una cierta altura. ¿Sí? Bueno, yo puedo demostrar que en el punto de entrada, y aquí llamémoslo punto de salida, anteriormente hacíamos toda la deducción, ¿sí? Después vimos que hacer esta deducción era una inversión de tiempo que no les servía a ustedes. Entonces ahora lo damos así, pero esto tiene, a quien le interese, hacemos la deducción con las consideraciones de energía. ¿Sí? Bien, acá y la hacemos. Yo puedo demostrar que, bueno, ¿qué términos de energía voy a tener acá? Voy a tener términos de energía cinética, términos de energía potencial, son los términos que vieron, y tenemos otro término de energía va a estar dado por la presión que yo tengo en un punto del sistema. ¿Sí? Haciendo esa comparación de energía, ese balance de energías entre dos puntos inicial y final, yo puedo demostrar que la presión de entrada más un medio de la velocidad de entrada, vamos a poner prolijos, ¿sí? Un medio de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado, más, ese es el término de energía cinética, se corresponde con el término de energía cinética,
más la densidad por la gravedad por la altura de entrada, sería el término de energía potencial gravitatoria, va a ser igual a la presión de salida más 1/2 de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de salida. Entonces puedo demostrar que esto en cualquier punto del líquido, como es un fluido ideal, si es un fluido ideal no pierde energía, no hay pérdida de energía mecánica. Cuando no hay pérdida de energía mecánica, ¿cómo era la energía? ¿Cómo decíamos que era la energía? Si no hay pérdida de energía mecánica, constante. La energía era constante. Entonces yo puedo mostrar que en cualquier punto esta suma de 3 términos es una constante. ¿Sí? Eso me sirve, acá voy a hacer exactamente lo mismo y ya termino con esto porque la profe me quiere matar allá atrás. La profe está haciendo, ¿qué es lo que tengo? Si yo no tengo altura, obviamente el término de altura se me cancela porque no tengo altura. Si tengo todo en un plano, en el piso. Distinto que tengo una tubería en el piso que tengo una tubería que sube. Tengo una tubería que sube, tengo que considerar la altura, un conducto. ¿Sí? Ahora, si no tengo ese término de altura, cancelo el término de altura y me quedo con la diferencia de presión y con la diferencia de velocidad. Entonces, si tengo una diferencia de presión entre dos puntos de un sistema, necesariamente voy a tener que tener una diferencia de velocidad y viceversa. ¿Sí? Esta ecuación, quien hizo este planteo, como les dije hace un ratito, ¿sí? Es Bernoulli. Esta es la ecuación de Bernoulli. Y terminamos. Nos vemos a la tarde, para quienes quieran, a las 2 de la tarde en la aula 300. 2 de la tarde, 14 horas, aula 300. ¿Atrás? Es posible que se esté quedando sin pila. O a no ser que vos hacías esto. Capaz, ¿sí? Sí. ¿No? Puede ser.